Misje conducía por la carretera, siguiendo lo que el navegador marcaba como el camino más corto. Era extraño, pero, por alguna razón, confiaba en que tomar ese atajo sería lo mejor. Vestido con su traje de negocios, no solía llegar tarde, pero esta vez la situación era distinta. Un invitado de China había venido a reunirse con él personalmente, y eso no podía esperar. Mientras avanzaba, Misje notó algo en el río a la distancia. Al principio pensó que era simplemente alguien nadando en esa fresca mañana de junio. Sin embargo, a medida que se acercaba, se dio cuenta de que lo que flotaba en el agua era un bebé que parecía estar ahogándose. Y lo más inquietante, no estaba solo, alguien lo sostenía en brazos. Maldita sea, es un bebé. Pensó Misje, y sin dudarlo, detuvo el coche y salió corriendo hacia el río. Esa mañana había sido caótica desde el principio. Su chofer privado, Semian, no había contestado el teléfono, algo inusual en él. Generalmente, Semian recibía todas las instrucciones de su asistente de negocios y siempre estaba listo para llevar a Misje a sus reuniones. Pero hoy, por más que lo llamara, no hubo respuesta. Si sigue así, lo despediré, aunque esté muerto, murmuró Misje con rabia. Aunque sabía que sonaba cruel, estaba furioso porque esta situación le obligaba a ocuparse de todo él mismo. Ahora debía manejar él mismo hasta el lugar de las negociaciones con los inversores chinos, quienes, por razones desconocidas, habían elegido un centro de negocios ubicado fuera de la ciudad. Mientras conducía, Misje alternaba entre mirar el GPS y revisar su teléfono para calcular cuánto tiempo le tomaría llegar. Era evidente que este día no iba a ser fácil, pero lo último que esperaba era encontrarse con un evento tan impactante como el que ahora presenciaba en el río. En su mayoría, las casas de la zona eran de piedra, con varios pisos y, por supuesto, con una piscina auténtica. Los ricos habían aprendido hacía tiempo que vivir en una ciudad polvorienta no era sinónimo de lujo, así que muchos se mudaron a las afueras, donde construyeron sus propios palacios en amplias parcelas. Allí presumían de los encantos de sus jardines, repletos de frutas exóticas que apenas podían crecer en nuestro clima. Sin embargo, desde una aldea como la de Misje, llegar a la ciudad por la mañana era prácticamente imposible. Los atascos de tráfico eran un verdadero infierno. Aunque todos parecían huir de la ciudad para buscar tranquilidad en el campo, el resultado era el opuesto. Los embotellamientos seguían siendo interminables, como si la vida se esfumara entre el bullicio de los autos. Los inversores chinos parecían entender esta problemática. Quizás por eso eligieron un pequeño centro de negocios en una ciudad regional para la reunión, en lugar de complicar el acceso en pleno centro urbano. Era un lugar del que Misje nunca había oído hablar y al que jamás había ido, pero esta situación inesperada le estaba obligando a descubrir nuevos rincones de su región. Parece que voy a viajar por lo menos una hora, murmuró Misje, reflexionando sobre sus opciones. Pensó en llamar un taxi, pero descartó la idea rápidamente. Aunque no le faltaba dinero, el tiempo que tardarían en encontrar un coche para un viaje tan largo era absurdo. Sentía que podría envejecer 100 años antes de que llegara el vehículo. Así que no tuvo más remedio que ponerse él mismo al volante. Para alguien como Misje, dueño de un negocio de gran envergadura, conducir era una rareza, algo reservado para ocasiones excepcionales. A veces lo hacía por placer, por el simple gusto de sentir los pedales bajo sus pies, disfrutando de su lujoso coche como un capricho personal. Pero esta vez no había espacio para el disfrute. Ahora tenía que conducir tan rápido como fuera posible hacia esa pequeña ciudad, con la responsabilidad de negociar con los chinos. Aplazar la reunión no era una opción. Cualquier trato podía aplazarse, pero estos chinos eran especialmente persistentes. Llevaban tiempo buscando iniciar una cooperación con Mijaíl, su león. La atención de invitados extranjeros tan distinguidos halagaba profundamente a Mijaíl. Hasta el momento, había cerrado numerosos acuerdos con empresarios rusos y algunos alemanes, pero una colaboración con el este era algo completamente nuevo y prometedor. El negocio de Mijaíl se dedicaba a la robótica, pero no cualquier tipo de robótica. Sus creaciones no solo automatizaban procesos industriales, sino que revolucionaban la producción al eliminar tareas humanas innecesarias. Por ejemplo, en muchas fábricas, las máquinas que antes requerían la supervisión de trabajadores ahora operaban de manera autónoma gracias a sus robots y programas especializados.
En pocos pasos, lo que antes era impensable se hacía realidad, ya no se necesitaban empleados para ciertas tareas. Los empresarios podían reasignar a esos trabajadores a otras áreas o incluso prescindir de ellos, según sus necesidades. El debate público sobre si los robots sustituirían completamente a los seres humanos era frecuente y acalorado. ¿Es bueno o malo? ¿Qué sucederá con los empleados que quedarán desplazados por estas máquinas? Para ser honesto, a Mijaíl no le preocupaban demasiado esas cuestiones. Su prioridad era su negocio, y este seguía siendo extremadamente lucrativo. Siempre habría demanda de sus productos en un mundo que avanzaba hacia la automatización total. Aquellos que estaban en contra de esta transformación tecnológica a menudo lo criticaban, llamándolo un pedazo de hierro insensible. Sin embargo, Mijaíl solo sonreía ante esos comentarios. Para él, en la vida ganan los más fuertes y los más visionarios. Quien tiene inteligencia, decía, mira hacia adelante y planea su futuro. Como hombre de negocios, estaba convencido de que, en este siglo y quizás en el próximo, la robótica seguiría siendo relevante y esencial. Las personas, argumentaba, debían elegir profesiones que no desaparecieran en 10 o 20 años. Aunque sus amigos debatían interminablemente con él sobre la ética y las consecuencias de la automatización, Mijaíl mantenía su postura. Su negocio no solo le daba grandes beneficios, sino que, para él, representaba el futuro. Su negocio le generaba grandes ingresos, siendo uno de los residentes más prósperos de la ciudad. Sin embargo, el éxito no venía sin sacrificios, el trabajo nunca le daba un respiro. Para mantenerse por delante de la competencia, Mijaíl debía innovar constantemente en el mercado ruso. Aunque el país aún iba rezagado respecto a sus colegas occidentales y orientales, la lucha por dominar el mercado tecnológico era feroz. Mijaíl también creía que el Estado pronto buscaría modernizar sus plantas y fábricas, algo que beneficiaría a empresas como la suya. Sus robots, capaces de operar durante largas jornadas sin necesidad de salario, eran una alternativa mucho más eficiente en comparación con los trabajadores humanos, quienes no solo requerían un sueldo, sino que además podían enfermar o tener imprevistos. Por esta razón, Mijaíl recibía constantemente solicitudes de colaboración de diversas empresas. Al principio de su carrera, aceptaba casi todas las propuestas. Sin embargo, ahora, como un actor clave en el campo de la robótica, podía darse el lujo de elegir con quién trabajar. A pesar de estar siempre ocupado, Mijaíl entendía que el futuro estaba en China. La colaboración con socios chinos no solo le permitiría acceder a nuevas tecnologías, sino que también abriría horizontes insospechados para su negocio. Visualizaba fábricas conjuntas, donde su empresa y las de sus colegas chinos desarrollarían productos tecnológicos revolucionarios. La perspectiva de crecimiento era emocionante y prometedora. ¿Cómo podía dejar pasar una oportunidad tan lucrativa? No, solo un insensato cometería tal error. Por eso Mijaíl estaba tan apurado en llegar a la reunión. Quería demostrar a los empresarios chinos que era un hombre de negocios confiable, alguien con quien valía la pena asociarse. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años, hablaba por sí sola. Los medios de comunicación y las redes sociales habían pintado una imagen de Mijaíl como un visionario en su campo. Y, aunque los chinos seguramente ya conocían su trayectoria, Mijaíl sabía que esta reunión sería crucial para cimentar la confianza entre ambos lados. Los chinos son un pueblo de valores tradicionales, profundamente respetuosos de las normas y la disciplina. Para ellos, la puntualidad es fundamental, y un retraso, incluso de 1 minuto, puede ser considerado una falta grave. Mijaíl lo sabía bien, pero la incertidumbre del terreno y su desconocimiento de los mapas complicaban su situación. Intentó comunicarse con Semian, su chofer privado, pero el teléfono del hombre estaba apagado. Aunque Mijaíl siempre había valorado su trabajo, en ese momento no pudo evitar maldecirlo con rabia. Se sentía traicionado en un momento crítico, y aunque no sabía qué le había sucedido, no le importaba. Semian era indispensable para que llegara a tiempo a unas negociaciones tan importantes, y su ausencia era imperdonable. Decidido a no rendirse, Mijaíl colocó su teléfono en un soporte y siguió la ruta más corta indicada por el navegador. Si lograba evitar el tráfico y los semáforos, podría llegar a tiempo, quizá incluso antes de lo previsto.
Pisó el acelerador con determinación, pero su breve esperanza se desvaneció rápidamente cuando el camino lo llevó a un terreno extraño. En lugar de una carretera asfaltada, Mijaíl se encontró conduciendo por un sendero de tierra que bordeaba un río. Era un curso de agua poco profundo, pues los calurosos meses de mayo y junio lo habían reducido considerablemente. El navegador insistía en que estaba en el camino correcto, pero todo a su alrededor parecía indicar lo contrario. ¿Cómo podía este camino rudimentario conducir a un mundo civilizado? Mientras avanzaba por la orilla del río, algo inesperado capturó su atención. Vio a unos niños jugando cerca del agua, pero lo que realmente lo dejó atónito fue una joven tambaleándose mientras intentaba salir del río. A primera vista, parecía alguien del pueblo cercano, pero lo que llamó la atención de Mijaíl fue que la chica sostenía algo con firmeza en una de sus manos, un bebé. Por un instante, todo lo demás dejó de importar. Mijaíl olvidó la prisa, los chinos y las negociaciones. Su atención quedó completamente absorbida por la escena que se desarrollaba ante él, mientras observaba a la joven luchando por salir del agua con el niño en brazos. Mijaíl estaba hipnotizado por la escena que tenía frente a él, una chica luchando por mantenerse a flote mientras sostenía con esfuerzo a otro niño. La gravedad del momento lo sacudió, y al darse cuenta de que no podía quedarse simplemente mirando, reaccionó de inmediato. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo del coche. Sus elegantes zapatos se hundieron en la arena mientras su traje perfectamente planchado se arruinaba al sumergirse en el agua. Desde lejos, comenzó a gritar con voz firme. «Aguanta fuerte a la niña. Voy hacia ti, no te sueltes, te sacaré de aquí». La joven, tambaleándose y agotada, hacía lo imposible por nadar con una sola mano mientras sujetaba con la otra lo que parecía un bulto. Mijaíl se acercó con decisión y, una vez que la alcanzó, la levantó del agua como si fuera una novia cruzando el umbral nupcial, un brazo bajo sus piernas y el otro sosteniéndola por la espalda. Cuando llegó a la orilla, colocó con cuidado a ambos niños sobre la arena suave. La chica tosía sin parar, y el hombre, ignorando el peso de sus ropas empapadas, se concentró en ayudarles. Con torpeza pero determinación, comenzó a revisar al bebé. Aliviado, comprobó que respiraba, aunque estaba completamente empapado. La niña, todavía recuperándose, explicó con un hilo de voz. «Me llamo Alicia. Él es Antón, mi hermano. Tenía sed, pero no hay agua cerca. Leí en un libro que el agua del centro del río es la más limpia, así que vine a buscarla». Mijaíl, todavía agitado, murmuró incrédulo. «¿Por la Virgen?». Por un instante, se quedó observando a los pequeños, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, una pregunta inevitable surgió en su mente. «¿Y vuestros padres? ¿Dónde están?». Alicia bajó la mirada con tristeza. «No tenemos». «¿Nos llevarán a un orfanato ahora?». Mijaíl tragó saliva. El corazón se le encogió al ver la vulnerabilidad en los ojos de los niños. «No. Primero iremos a la policía, para registrar vuestra desaparición», dijo, intentando sonar seguro, aunque por dentro dudaba de su siguiente paso. «¿Pero qué voy a hacer ahora?». De repente, recordó su cita con los inversores chinos. Miró su reloj, pero la preocupación por el retraso se desvaneció casi al instante. Había olvidado todo sobre los negocios, en ese momento, lo único que importaba eran esos dos niños abandonados y asustados. Mijaíl no podía dejar de pensar en la gravedad de la situación, esos niños podrían haber muerto. Era desgarrador imaginar a Alicia intentando nadar sin saber cómo, solo para conseguir un poco de agua. ¿Cuánto tiempo llevaban vagando sin comida ni bebida? Miró al bebé y se preguntó de dónde habría sacado Alicia la leche para mantenerlo con vida. El empresario estaba abrumado por las preguntas. ¿Qué hacer para salvar a los niños del hambre y del frío? Necesitaban ropa seca, algo de comida y un lugar seguro. Pero su cita con los inversores chinos también pesaba en su mente. Aunque estuviera lejos de la ruina, no podía arriesgarse a perder una oportunidad tan crucial. Entonces, se le ocurrió un plan. «Escucha, Alicia», dijo, mientras buscaba un plaid en el maletero de su coche. «Vendrás conmigo por un rato. Iremos a un centro comercial para comprar leche y ropa para Anton.
Después, tú también comerás algo. Y, cuando termine mis negocios, te llevaré a la policía para que encuentren a tus padres. Alicia lo miraba con ojos serios, asintiendo sin rechistar. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Mijaíl, mientras envolvía al bebé en el plaid para mantenerlo caliente. Tengo 8. La respuesta dejó a Mijaíl boquiabierto. ¿8? A esa edad deberías estar jugando en un arenero, no cuidando a un bebé. Alicia, en cambio, no parecía avergonzada. Es mi hermano pequeño. Mi propio hermano. Mijaíl suspiró profundamente, tratando de no perder la calma. ¿Y dónde están tus padres?, preguntó, más para sí mismo que para la niña. ¿En Kudikin Agora? ¿Acaso tengo que ir a buscarlos y darles una buena lección para que cuiden mejor de ustedes? Mientras pensaba en la irresponsabilidad de los adultos que habían dejado a estos niños a su suerte, colocó al bebé con cuidado en el asiento trasero del coche. Sus pensamientos se debatían entre la indignación y la compasión, pero lo que tenía claro era que esos pequeños no podían quedarse solos ni un minuto más. Misje no sabía cómo envolver a un bebé. No tenía hijos propios y, por eso, recurrió a Alicia. Ayúdame, le pidió. ¿Puedes asegurarte de que Anton esté bien envuelto y que no se caiga? Aunque se esforzaba por mantener la calma, estaba claro que la situación lo superaba. Maldijo en voz baja por no tener una silla de bebé en el coche. A pesar de todo, ajustó cuidadosamente la bandeja del maletero y se sentó al volante. Miró la hora, ya iba tarde, y todavía debía encontrar un lugar donde comprar la fórmula para el bebé. Además, no podía ignorar que llevaba a 2 niños pequeños en el coche, aunque por suerte ambos ocupaban los asientos traseros de forma ordenada. Observó con alivio que Alicia y Anton permanecían en silencio. Los niños no parecían ser de los que causaban problemas ni lo distraerían de la carretera, pero eso no quitaba que tuviera que redoblar su atención. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por concentrarse en el camino, sus pensamientos seguían vagando. ¿Cómo habían terminado estos niños en una situación tan desesperada? Era evidente que provenían de un entorno difícil, quizás de una familia desestructurada. Se podía leer el sufrimiento en sus ojos, tanta tristeza y dolor que bastaba mirarlos para que un escalofrío recorriera su cuerpo. Misje no podía evitar preguntarse qué tipo de mundo permitía que criaturas tan indefensas fueran sometidas a tanto sufrimiento. Alicia tenía una expresión seria, impenetrable. No sonreía, y era lógico considerando las circunstancias. Pero lo que le preocupaba a Misje era que no parecía recordar siquiera cómo era sonreír. ¿Cuánto tiempo llevaba cargando con la responsabilidad de cuidar de Anton como si fuera su madre? El empresario no pudo evitar pensar en los padres de los niños. ¿Los habían abandonado? O tal vez. No quería terminar esa línea de pensamiento. Le parecía imposible imaginar que alguien pudiera dejar atrás a estos pequeños ángeles. Pero la vida era impredecible, tanto para niños como para adultos. Misje suspiró profundamente y, mirando a Alicia por el espejo retrovisor, se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por ayudarlos, al menos mientras estuvieran bajo su cuidado. Misje reflexionaba mientras conducía. Era indignante como algunos padres, incapaces o simplemente desinteresados, abandonaban a sus hijos en orfanatos como si fueran gatitos no deseados. ¿No deberían ser castigados por ello? Quizás no querían torturarse a sí mismos, pero lo que infligían a sus hijos era mucho peor. No puedo evitar pensar que esto es lo que les pasó a Alicia y a Anton, meditaba Misje. Probablemente sus padres los abandonaron y los llevaron a un orfanato. Y, de alguna manera, estos 2 pequeños lograron escapar. Sin embargo, no tenía valor para preguntarle directamente a Alicia. Algo en la forma en que sostenía a Anton, con tanta ternura y cuidado, lo detenía. No quería interrumpir ese momento ni arriesgarse a despertar al bebé, profundamente dormido entre los brazos de su hermana. Dios no quiera que empiece a llorar ahora, pensó. Es mejor que despierte cuando lleguemos al centro de negocios y alguien más pueda ayudarme con ellos. Misje lanzó un suspiro mientras revisaba el mapa de la carretera. La situación lo superaba. Las palabras de la canción de Vladimir Vysotsky, Pesniatskaya, rondaban su mente. No todo está como debería ser.
Esa frase describía perfectamente su estado de ánimo. No podía comprender del todo cómo había logrado salvar a esos niños del río. Ahora estaban vivos, seguros, pero, ¿qué hacer con ellos? Era su responsabilidad encontrarles un lugar donde quedarse. ¿Significaba eso alquilar una habitación adicional de su propio bolsillo? ¿Y todo esto por mis buenas acciones?, se preguntó con amargura. El temor a las posibles repercusiones comenzó a invadirlo. ¿Qué pensarían sus socios chinos si lo veían llegar a las negociaciones con una niña y un bebé? ¿Lo tomarían por un criminal, un hombre con secretos turbios? Aunque sabía que todo podía explicarse, las preguntas que imaginaba que le harían lo aterrorizaban. Misge sacudió la cabeza, tratando de calmarse. Primero lo primero, se dijo. Encuentra la fórmula, ocúpate de los niños, y después veremos. Misge decidió que, si los inversores no entendían su situación, eso ya no era su problema. A pesar de sus miedos, optó por no dejarse intimidar. Finalmente, después de 40 minutos, llegó a la ciudad de negocios correcta. El centro de negocios parecía tener más de 30 años de antigüedad, sin haber sido renovado en todo ese tiempo. El edificio no reflejaba las necesidades de la nueva generación de empresarios, más bien parecía destinado a una junta de agricultura. Las puertas, de madera fina, estaban tan deterioradas que, con el más mínimo golpe, se dejaba un agujero. Las ventanas, sucias y envejecidas, no parecían haber sido limpiadas en años. Aunque en verano habría sido fácil hacerlo. En general, el edificio, tanto por fuera como por dentro, tenía el aspecto de una oficina para pequeñas empresas, más que de un centro de conferencias moderno. Misge se sintió avergonzado, pero al llegar a la ventanilla de la recepcionista, el desconcierto creció aún más. La decoración del área era tan peculiar que le resultaba absurda. Una placa de plástico transparente separaba al visitante del mostrador, lo que no hacía más que aumentar la sensación de frialdad. Misge notó con horror que no había nadie en el mostrador. ¿Cómo iba a saber a dónde ir o si realmente estaba en el lugar correcto? Sin embargo, tuvo suerte. De una habitación contigua salió una mujer de unos 50 años, con un bocadillo en una mano y un vaso de té en la otra. Su maquillaje brillante y un tatuaje peculiar en el labio y las cejas dejaban claro que no era una persona que pasara desapercibida. Sin dar señales de cordialidad, atravesó las migas de su bocadillo y miró a Misge a través de la valla de plástico sin saludarla. Buenas tardes, dijo con indiferencia. Misge, desconcertado, decidió mantener la calma. La actitud de la mujer le parecía extraña, pero no quería precipitarse. Se preguntó si acaso tendría una cita con la delegación china. Misge se sintió algo indignado al ver la situación. El lado chino, pensó, es cierto, la mujer en la oficina 106 ni siquiera está en el tercer piso, ni en el piso más alto de todo el edificio. Misge nunca había celebrado reuniones en la planta baja, ni siquiera en los peores momentos de su carrera, cuando recién empezaba a crear su empresa. Pero esto no era Moscú City, y la actitud de esa mujer, como si este cobertizo de oficinas fuera mucho mejor que cualquier rascacielos, le resultaba irritante. Vamos, dijo Misge, dando media vuelta. Al volverse, vio a sus hijos. Alice seguía allí, parada, sin ropa, y con Anton envuelto en una manta escocesa. Oh, claro que sí, dijo Misge, visiblemente apurado. Lo siento, girándose hacia la recepcionista, añadió, aquí está la cuestión. Tengo a estos niños aquí. Han estado nadando en el río y toda su ropa está empapada. Sé que no tienes ropa para ellos, pero, ¿podría pedirte un poco de té para mis hijos? ¿Para mis hijos?, pensó Misge. Suena raro, pero es más convincente. Sí, lo entiendo, respondió la mujer, sin mostrar emoción alguna. Pensé que eran niños de la calle, otra vez. ¿Vienen a pasar el rato otra vez? Su tono no era de curiosidad, sino de burla. Misge sintió que la mujer no estaba coqueteando ni insinuando nada, sino más bien ridiculizándolo. Rápidamente deseó terminar con esa conversación. Sacó su cartera del bolsillo y, un tanto irritado, preguntó: ¿qué tipo de fórmula debo comprar? Mi esposa suele ser la que lo hace.
La recepcionista, sonriendo con suficiencia, respondió sin mirar al fondo. Si tienes a alguien que te sustituya en el trabajo, ¿te gustaría que fuera con los niños a comprarles ropa y comida? Te dejaría el cambio. Mucho también, respondió coquetamente la mujer. Misje, ya harto de la actitud de la recepcionista, se volvió hacia los niños. Así que, por favor, compórtense en silencio y apropiadamente, les dijo, alzando la voz, intentando recuperar el control de la situación. Alice asintió, mientras Anton lo miraba con unos ojos pequeños y negros, observando al extraño sin decir palabra. Misje, con los nervios a flor de piel, se dirigió a la oficina 106. Sus colegas chinos ya lo esperaban allí, aunque llegó con 5 minutos de retraso. No es que los chinos estuvieran molestos, después de todo, eran seres humanos, pero la tensión en la sala era palpable. Misje se sintió incómodo. Buscó rápidamente a un intérprete y le pidió que se disculpara por su tardanza. El intérprete transmitió la disculpa, y los chinos parecieron relajarse un poco. Misje pensó en preguntarles por qué habían elegido un edificio tan deteriorado para una reunión tan importante, pero prefirió no hacerlo. Sabía que debía ser cauteloso, o los chinos podrían levantarse y marcharse sin dudar. Misje había pasado toda la mañana con ellos, dejando a sus hijos al cuidado de una mujer desconocida. ¿Por qué pensaban que los niños eran suyos? ¿Por qué deberían suponerlo? La situación estaba lejos de ser ideal, pero era hora de concentrarse en lo que realmente importaba, los negocios. Misje comenzó a revisar con detenimiento los documentos. Los contratos estaban redactados en 2 idiomas, inglés y chino. No necesitaba traducción al ruso, ya que su inglés era bastante fluido, pero sí requería que las secciones en chino se tradujeran de manera precisa. Misje no entendía del todo el chino y sabía que un intérprete podría ayudar a transmitir correctamente sus ideas en ruso a sus colegas chinos. Además, las cláusulas chinas debían ser interpretadas con claridad, al menos de manera oral, para evitar cualquier malentendido. No podía perder el tiempo con aplicaciones de traducción. Esperaba que los chinos pudieran encontrar a un candidato adecuado para el papel de intérprete, alguien que pudiera traducir con precisión y entender las complejidades del papeleo. Misje pasó 1 hora y media conversando con la delegación china, tratando de asegurarse de que todo estuviera en orden. Misje intentaba regatear para obtener más beneficios. Como buen hombre de negocios ruso, su mentalidad era clara: los rusos siempre quieren más y pagar menos. Por eso, su objetivo era reducir al mínimo los gastos personales para la construcción de la planta, buscando conseguir lo que pudiera a bajo costo. Su propuesta era que los chinos se encargaran de la publicidad, usaran su nombre, su marca y su empresa para construir lo que quisieran, siempre y cuando pagaran un porcentaje de los beneficios a tiempo y enseñaran a sus trabajadores la sabiduría de la robótica china. Sin embargo, cuando el intérprete tradujo la propuesta de Misje, los chinos comenzaron a insinuar que era un trato injusto y claramente desfavorable para ellos. Misje, por supuesto, no entendió la insinuación. Pero los chinos empezaron a resentirse, lo que alteró la calma de Misje, aunque tenía más argumentos para defender su posición. No se asustó y continuó proponiendo alternativas, esperando que los chinos respondieran de manera razonable. 1 hora y media pasó, pero los chinos seguían sin llegar a un acuerdo, lo que empezó a frustrar a Misje. La tensión lo estaba agotando, y pronto le empezó a doler la cabeza. Finalmente, pidió un descanso. Los chinos salieron a dar un paseo, y Misje también decidió salir al aparcamiento, donde solo estaba su coche. Se preguntaba qué hacían exactamente los chinos. ¿Habían llamado a un autobús o varios taxis? Había al menos 7, pero el intérprete no era ruso, lo que aumentaba la extrañeza de la situación. Misje no pudo seguir pensando en ello por mucho tiempo, ya que recordó a los niños. ¿Dónde estaban sus hijos? Ya deberían estar vestidos y alimentados, pero eso también debía ser verificado. Así que Misje corrió hacia el mostrador de la recepcionista. Ahí encontró a la mujer, sola, bebiendo té de una taza, como si no hubiera pasado el tiempo. Buenas tardes, dijo Misje amablemente, intentando evitar más conflictos como los que había tenido con los chinos. Se acercó a la recepcionista. Dejé a mis hijos aquí, ¿dónde están? Sí, una niña y un niño.
Ve a la habitación 105. Estaba vacía. Los dejé allí. Están dibujando, respondió la mujer con una sonrisa. Misje no pudo evitar pensar que ella debía de creer que su sonrisa era irresistible, pero el tatuaje barato en su cara solo la hacía lucir peor. Misje asintió rápidamente, sonrió y se dirigió hacia la habitación 105. Pensó que probablemente todos los demás despachos estaban vacíos, pero no era momento de pensar en eso. Cuando entró en la habitación, encontró a Alisa sosteniendo a Anton, quien estaba envuelto en pañales, en uno de sus brazos, mientras con la otra mano hacía un dibujo en la mesa. El niño, dormido, parecía no pesar nada. Debía de tener apenas 4 meses. Misje se preguntó cómo podía un bebé tan pequeño depender de adultos para cuidar de él. ¿Les dieron de comer?, preguntó Misje con preocupación. Sí, nos compraron bocadillos y le dieron leche a Antoska, respondió Alisa. ¿Leche?, se sorprendió Misje. No, no me refiero a eso. ¿Qué tipo de leche? Leche diluida, pero una mezcla, respondió Alice con inocencia. Misje la observó un momento, fijándose en su vestido de verano blanco con fresitas. Le quedaba bien, pero pensó amargamente en cómo, en el orfanato, le quitarían ese vestido y le darían algo mucho más sencillo. Se preguntó cómo había llegado Alice a la calle, cómo había escapado de adultos que no la habían cuidado adecuadamente. Probablemente fue gracias a sus contactos, pensó Misje con una tristeza palpable. Anton dormía profundamente en los brazos de Misje. Nunca antes había tenido a un niño en sus brazos, mucho menos a un bebé tan pequeño. Extrañamente, sentía algo que podría describir como un sentimiento paternal. Estaba sorprendido por la felicidad que le proporcionaba tener al niño dormido en sus brazos. Anton, al sentir la calidez de Misje, respiró con tranquilidad, como si olfateara la ternura que Misje le transmitía sin siquiera darse cuenta. En medio de esa calma, la voz de la niña lo sacó de su pensamiento. Con una cierta preocupación en su tono, dijo: «Verás, estos chicos llegaron hace unos 10 minutos, 2 de ellos, uno con un traje gris y corbata verde oscuro, y el otro con uno marrón». Misje se imaginó de inmediato a quién se refería. La niña continuó: «Dijeron que querían robarte, tío. Dijeron que no importaba cuánto ganaras, que el contrato estipula que la fábrica será suya, que no usarás tu propia mano de obra, y que ganarán mucho dinero, pero no compartirán nada contigo. Dicen que así lo hacen en China. Tienen una fábrica clandestina de robots en Beijing que explota a los trabajadores. No les pagan ni el 10% de su salario, pero no pueden quejarse, porque están al borde de la ruina y la muerte. Así que, al menos, algunos centavos de los niños les ayudan a sobrevivir». Misje escuchó en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. La niña continuó, con una mezcla de inocencia y ternura: «Quería advertirte. ¿Dónde iré con Anton? Mi tía me prohibió correr por los pasillos. Dijo que solo puedo quedarme aquí hasta que mi papi venga a recogerme con mi hermano». Misje, confundido, miró a la niña y, sin poder evitarlo, sonrió ante su comentario, aunque de forma forzada. «¿Qué es eso que dices?», dijo en voz baja, aún absorto en los pensamientos que lo atormentaban. ¿Podría haber sido engañado por los chinos? ¿Acaso me han estado torturando durante 1 hora y media con ese tratado? ¿Y si realmente no están interesados en mis condiciones, y no piensan darme ningún beneficio? El miedo empezó a crecer dentro de Misje mientras procesaba las palabras de la niña. ¿Sería cierto lo que ella decía? ¿O simplemente una estrategia más para desestabilizarlo? Misje miró a la niña con una mezcla de incredulidad y creciente preocupación. ¿Así que realmente crees que pueden engañarme?, preguntó Misje, tratando de comprender el alcance de la situación. Alice, con una mirada serena y segura, respondió: «No lo creo, pero sé lo que escuché. Y sé que, a veces, un vistazo inteligente lo dice todo». Misje se quedó pensativo. «¿Cómo sabe chino?», pensó, antes de que la puerta del despacho se abriera de repente. «Mikhail Yurievich, le estamos esperando», dijo el intérprete, con un tono impaciente. «Nuestros invitados no tienen mucho tiempo libre».
todavía tienen otra reunión. Son gente de negocios, después de todo. Apresurémonos y hagamos que se vayan con una sonrisa. Misje suspiró con irritación. Ajá. Acabemos con esto, respondió secamente, y con paso firme se dirigió a la sala contigua. El intérprete, sin entender la gravedad de la situación, se encogió de hombros y miró a Alice. Ella también se limitó a encogerse de hombros. Al entrar en la sala, Misje se sentó bruscamente y, sin perder tiempo, tomó los contratos que estaban sobre la mesa. Con una expresión feroz, comenzó a destrozarlos en pedazos pequeños. Los chinos no comprendieron al principio lo que estaba ocurriendo. Pasaron unos segundos antes de que comenzaran a gritar, intentando detener a Misje. ¿Cómo te atreves?, exclamaron, mientras su incredulidad se convertía en ira. El intérprete, estupefacto, solo podía seguir traduciéndolo todo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Los chinos, acostumbrados a tratar con un hombre tranquilo y algo temeroso, no estaban preparados para este giro radical. Misje, con el rostro feroz, ya no era el hombre de negocios dócil que habían conocido. En sus ojos brillaba una furia inusitada. «Te volviste loco», gritaron los chinos, tratando de detenerlo y arrebatarle los papeles. Pero Misje era más fuerte y no cedió. «Dile al intérprete que rompo mi contrato con ellos», ordenó Misje con firmeza. «Ya no quiero hablar con ellos. Nada de ofertas. Que se vuelvan a su país. Mis fábricas pueden prescindir de su inversión». Sin decir una palabra más, Misje salió de la oficina. Entró en la habitación de los niños, donde vio a Alice sosteniendo a Anton en brazos, meciéndolo suavemente. El niño estaba despierto y lloraba. Misje observó una bolsa junto a ella, llena de pañales extra. Con una mezcla de preocupación y ternura, Misje cogió la bolsa con una mano y la mano de Alice con la otra, sin dejar de mirar a su hijo. Algo en su pecho se apretó al ver la vulnerabilidad del niño. Misje cogió la bolsa con la otra mano de Alice y, sin pronunciar palabra, la condujo a ella y a Anton hasta el coche. La recepcionista, que aún necesitaba que firmaran los registros para el uso de la sala de conferencias, intentó llamar su atención, pero Misje no la oyó. La ignoró por completo y, sin perder tiempo, colocó a Alice y a Anton en el asiento trasero del vehículo. Una vez en el coche, Misje se puso al volante y arrancó, conduciendo sin rumbo fijo, con la rabia aún palpitante en su pecho. Durante los primeros 20 minutos, sus pensamientos estaban tan nublados por la furia que ni siquiera se percató de a dónde se dirigía. Su mente solo podía enfocarse en el engaño de los chinos, su traición y lo despreciables que le parecían. Pero, poco a poco, la ira comenzó a disiparse, y Misje se dio cuenta de lo que había hecho. El peso de las decisiones que había tomado le golpeó con fuerza. ¿Por qué había actuado de esa manera? ¿Por las palabras de una niña? ¿Había confiado tan ciegamente en lo que Alice le había dicho? ¿Y si todo eso era una invención? Aunque la historia que le había contado era difícil de imaginar como falsa, con tantos detalles y personas involucradas, Misje no podía evitar preguntarse cómo una niña huérfana podría saber chino. ¿De dónde habría sacado tan amplios conocimientos de un idioma tan complejo? Se le ocurrió que tal vez los orfanatos ofrecieran cursos express de idiomas, pero la idea le resultaba absurda. Cuanto más pensaba, más se convencía de que lo que había hecho era una locura. ¿Y si los chinos no tenían nada que ver? Había hecho el ridículo por nada, todo basado en las palabras de Alice, y si realmente no había ninguna conspiración, Misje se habría dejado engañar sin cuestionar nada. ¿Qué necesidad tenía Alice de saber chino tan perfectamente, como si fuera su lengua materna? ¿Qué sentido tenía que ella, siendo una niña, estuviera tan involucrada en un asunto tan complejo? Misje se preguntaba si había actuado impulsivamente, sin analizar las consecuencias. Al final, se dio cuenta de que había actuado bajo una mezcla de ira y confianza ciega. Decidió no hablar más con Alice mientras conducía. La tensión en el coche se podía cortar con un cuchillo, pero Misje no podía soportar la idea de continuar la conversación. Finalmente, se apartó a un lado de la carretera y miró por el retrovisor. Alice, al ver la velocidad con la que Misje conducía, se asustó visiblemente.
No tengas miedo, dijo Misje, con tono grave, mirando hacia adelante sin hacer contacto visual. Ya no soy así. Alice asintió en silencio, pero sus ojos mostraban una mezcla de miedo y desconcierto. Misje, sin embargo, mantuvo su rostro impasible y continuó conduciendo, sumido en sus pensamientos. ¿Cómo sabes chino?, preguntó Misje, mirando a Alice con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Mi padre me enseñó, respondió Alice, sin vacilar. Cuando era pequeña, no vivía aquí, sino en la capital de China, Pekín. ¿Pekín?, preguntó Misje, confundido. En realidad, en Rusia y Europa, así llamamos a la capital de China. No es Pekín, corrigió Alice, con una pequeña sonrisa. En mi país, se llama Djunga, y la capital no es Pekín, sino Asin. Significa, capital del norte. Ahí nací yo. ¿Asin? Misje quedó en silencio, asimilando la nueva información. Sí, continuó Alice. Mi madre era rusa y mi padre era chino. No sé muy bien cómo ocurrió, la verdad. No creo que mi mamá y mi papá se hayan querido mucho, pero aún así tuvieron a Anton y a mí. Mamá nos puso nombres rusos, como ella decía, para recordarnos algo de su tierra natal, Rusia. Y papá nos enseñó chino, mientras mamá nos enseñaba ruso. Alice hizo una pausa y observó a Misje con una ligera nostalgia en sus ojos. Ya ves, nos parecemos un poco a ambos. Mis ojos son un poco más estrechos y mi pelo es fino, igual que el de Antoska. Aunque él se parece mucho más a mamá. Es una mezcla, un poco de los dos, pero más a mamá. El tono de su voz cambió, se volvió más reflexivo, mientras recordaba su niñez. No sé si podría decir que tuvimos una infancia feliz. Peleábamos mucho, pero hasta era divertido ver a mamá maldiciendo en ruso y papá en chino. Mamá lo entendía, pero papá no sabía nada de ruso. Solo unas cuantas frases, y ya. Alice suspiró suavemente. Mamá hablaba muy bien chino. Se conocieron en la universidad. Mamá vino de Rusia a estudiar y se enamoró tanto de China que decidió quedarse. Empezó a trabajar como traductora de ruso a chino. Papá traducía del chino al italiano, aunque casi nunca usaba el italiano fuera del trabajo. Y entonces, se casaron. Yo nací. Sus ojos se nublaron por un momento mientras recordaba esos tiempos. Pero no me parece que haya sido por amor. Mamá siempre gritaba en ruso que no lo amaba, que se casó con él por las circunstancias. Porque se quedó embarazada de mí. Escuchar esas cosas de una niña pequeña, te marca. Pensaba que yo era la razón de todas las peleas, la causa principal de todo. Alice bajó la mirada, sintiendo el peso de esos recuerdos. Quería esconderme, huir, para que mamá y papá dejaran de pelear. Los quería mucho, a los dos. Y ellos a mí, pero no podían vivir juntos. Peleábamos, y las noches, muy rara vez, eran tranquilas en casa. Tomábamos el té tradicional y disfrutábamos del silencio. A veces, incluso nos íbamos de viaje. Recuerdo aquel viaje desde Pekín para ver la Gran Muralla China. Tardamos casi 2 horas en llegar, y yo estaba algo cansada. Pero en el momento en que vi la muralla, me sentí mejor, como si de repente me devolviera las fuerzas para seguir caminando. Papá y mamá me contaron muchas historias fascinantes sobre su historia. Decían que todo el mundo nacido en China debería ver la muralla al menos una vez en la vida. Sin embargo, papá nunca fue, y nosotros tampoco. Cuando me cansé, nos regresamos a casa. A pesar de todo, recuerdo ese día con cariño. Nadie discutió, algo bastante raro. Aunque papá se molestaba con los turistas que no paraban de sacar fotos en cada rincón de la muralla. Decía que un verdadero chino no se jacta de sus logros, y entonces las peleas empezaban de nuevo. No entiendo cómo, pero mamá se quedó embarazada de nuevo, y Antoska nació. Era tan pequeño, apenas 6 meses, incluso menos. No podía comprender cómo sucedió. Según los libros infantiles chinos, los padres tienen hijos por un gran amor mutuo, pero papá y mamá claramente no lo tenían. No sabía cómo nació Anton, pero,
al parecer, algo de lo que nos ocurrió era una especie de maldición. Mis padres murieron cuando Anton tenía solo un mes. Mamá empezó a sentirse muy mal, y papá decidió que la llevarían al hospital. Pero en el camino, tuvieron un accidente y murieron. Así me lo contó el equipo de rescate, que vino a nuestra casa. Me dejaron a cargo de todo, siendo una niña pequeña, con Anton en mis brazos. Trato a Anton como si fuera un adulto. Puedo cambiarle los pañales y cocinar para él. Así que, cuando mis padres se fueron, me dejaron a cargo de todo. Fue entonces cuando mi hermano y yo comenzamos a vivir en un centro de acogida. Se suponía que íbamos a ir a un orfanato en Pekín, pero no quería ir con mi tío. Creo que los parientes de mi tío podían hacerse cargo de nosotros, pero ya sabes, no quería ir con él. Tenía miedo de que terminara peleando conmigo como lo hacía papá, y no quería que Anton creciera en un ambiente lleno de conflictos. No quería que mi hermano viviera entre escándalos. Nos enviaron a un centro de distribución, una institución donde los niños permanecen hasta que son enviados a un orfanato o hasta que algún pariente los reclame. Si no, nos quedaríamos ahí. A mi tío le llegó una carta del juzgado, pero ya ha pasado un mes y no ha respondido ni se ha presentado a buscarnos. El centro, en cierta forma, parecía un lugar agradable, como un jardín de infancia, pero vivíamos ahí todo el tiempo. Los niños mayores del centro me advirtieron que la vida en un orfanato no es un cuento de hadas. Me dijeron que tendría suerte si los cuidadores no sacaban a mi hermano y a mí antes de llegar al orfanato. Lo peor de todo era que, según ellos, los adultos rara vez adoptan niños mayores. Prefieren a los pequeños porque ya estamos educados, y es difícil adaptarse a una nueva familia y a un entorno completamente diferente. Pero, ¿sabes? Ya no puedo imaginar mi vida sin Anton. Él es lo único que me queda después de la pérdida de mamá y papá. Estoy lista para olvidar lo que pasó, para dejar atrás los recuerdos de China, pero no puedo olvidar que tengo un hermano. Si me separan de él, me volvería loca. Le echaría tanto de menos que no podría soportarlo. Le echaré mucho de menos, y no es bueno morir de añoranza. Y yo no quiero morir, así que ideé un plan de escape. Los chicos mayores me contaron que, a menudo, se escapan de aquí, y algunas veces incluso con éxito, aunque hay cámaras por todas partes. Las ventanas no tienen manillas para evitar que los niños escapen, pero aún así existen resquicios. Me hablaron de ellos, de esos pequeños espacios que podrían ser nuestra oportunidad. Los chicos se compadecieron de Anton y de mí. No te contaré todos los detalles de cómo logré escapar, pero lo conseguí, como puedes ver, y me llevé a Anton conmigo. Cometí un error al no pensar en lo más importante, ¿cómo iba a alimentar a mi hermano pequeño? Solo pensaba en escapar, en huir, sin pensar en nada más. Pero cuando lo conseguí, me di cuenta de que había salido sin nada, ni comida, ni ropa, ni pañales, nada. Y así me quedé. Caminé con él durante 2 días sin comer, pidiendo a los transeúntes que compraran leche para él. No conseguí ni una gota. Tuve que robarle manzanas a una abuela en el patio para no morir de hambre. Los mayores nos dejaban pasar cuando pedía leche o simplemente pedía ayuda. Temía que me llevaran de vuelta al centro de distribución con mi hermano, pero cada vez tenía suerte. Si no me hubiera metido en ese río, habría escapado con Anton, pero tú eres mejor que mi propio tío. Nos alimentaste y nos diste ropa bonita. Te agradezco mucho, de verdad. Pero por favor, no nos lleves a la policía ni a un orfanato. Déjanos quedarnos contigo. O si es demasiado para ti, déjanos ir. Podemos manejarlo. Siempre lo hemos hecho juntos. No nacimos así, sin amor, pero ahora estamos condenados a vivir con este destino por el resto de nuestras vidas. Misge escuchó la historia de Alice y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Una hermana ama a su propio hermano, y qué historia tan triste la de sus padres. Los padres mostraron a Alice una imagen errónea del mundo, porque no todos los hombres y mujeres se comportan como ellos. Ahora, Alice es tímida y tiene miedo de su tío. Miedo de su propio tío. ¿Qué pasa si él es un buen hombre? ¿Y si la ama y la protege como a una familia?
pero debido a los prejuicios y las suposiciones de la niña, se ha arrinconado en el único camino que cree seguro. Y ese es el que toma mientras hace calor, pero, ¿a dónde irá? Con el bebé. Con Anton. El bebé. Ella no leyó nada al respecto, claro, porque su única motivación era huir, para no separarse de su querido hermano. Lo demás no importaba. Pero una niña no debería pensar de esa manera, y no debería haber huido del centro de distribución. La culpa no es suya, sino de quienes plantaron esas semillas en su mente desde su niñez. Misje se enfrentaba a la cuestión de qué hacer. No podía quedarse con la niña. En pocas horas, ya se había encariñado con ellos, pero no estaba preparado para tomar a Alice y Anton como propios. Eso no formaba parte de sus planes de vida. Para él, los negocios siempre habían sido lo primero, y su familia, en segundo plano. Así que tuvo que llevar a los niños a la comisaría y dejar que se encargaran de ese pobre tío, ese hombre que ni siquiera había respondido a la citación. No los dejaría ir a ninguna parte, no ahora. Y no solo eso, los niños seguirían huyendo de los guardias, como lo hicieron antes. Tuvieron suerte de ser rescatados del río. Estoy seguro de que tu tío es un buen hombre, Alice, al igual que tu mamá. Sabes, yo pasé por algo similar en mi vida. Mi hermana se fue a estudiar a Pekín y allí se quedó. Mis padres y yo dejamos de buscarla. Fue su elección perderse en otro país, y espero que esté feliz. Es una buena persona, y yo creo que tu madre también lo era. Eso significa que su hermano también debe ser una buena persona. No puedes decir que eres buena persona, Alice, y tu hermano no lo es. No se puede calificar a un niño pequeño como bueno o malo, no se puede. Alice, bueno, ¿crees que alguna vez le dirás a otras personas que es malo? Misje, no, yo lo criaré para que sea bueno. Alice, entonces, ¿por qué piensas que el hermano de tu madre es un monstruo tan terrible? Misje, no deberías juzgarlo por cómo se comportó tu padre. Alice, no quiero insinuar nada, pero tal vez tu papá era malo y tú y tu mamá simplemente no se llevaban bien. Misje, no entiendo cómo nos criaron sin amor, preguntó Alice con sinceridad, esperando una respuesta. Misje suspiró y apretó el volante. Respiró profundamente. Misje, no lo sé, pero ahora vamos a la policía, sin ofender, ¿de acuerdo? Alice, desesperada, corrió hacia la puerta para abrirla, pero fue detenida. Alice, dejadme entrar. Dejadme entrar. Gritó. Anton despertó y comenzó a llorar. Misje, no te vayas ni huyas. Vamos a buscar a tu tío. Permíteme llevar a ti y a Anton. En vez de asumir la responsabilidad, Misje se tiró al suelo y se dirigió a la comisaría más cercana. Alice estaba tan histérica como Anton. Tras 5 minutos de gritos y lágrimas, a Misje le dolía la cabeza, pero la comisaría más cercana estaba a 20 kilómetros. Misje, tardé otros 20 kilómetros en llegar. Tuve que soportar los gritos de los niños y, luego, pasé mucho tiempo tratando de convencer a Alice de que saliera del coche. Ella se aferró al asiento con las manos, negándose a salir, diciendo: Alice, no, no voy. Hazme lo que quieras, no voy a la comisaría. Pero bajo las miradas curiosas de los transeúntes, esta chica con su hermano finalmente accedió. Misje, ¿tienes alguna información sobre su búsqueda? Oficial, claro que sí. Los están buscando por toda la región. Están peinando los bosques con perros, creen que es necesario encontrar sus cuerpos. Misje, ¿y dónde los encontraron? Ahogados en el río, con rabia. Oficial, al parecer, los niños están completamente desesperados porque solo les queda un tío vivo. Lo siento por ellos. Pero la chica dice que solo fueron a beber agua. Misje, ¿quién es su tío? Ojalá lo llamen ahora mismo a la comisaría para que podamos entregarles a los niños directamente. Oficial, de todas maneras, no puedes entregárselos. El hombre tendrá que comparecer ante el tribunal, pero puedo conseguir su nombre y apellido. Misje, necesitaré también sus datos. Necesitaré su pasaporte. Oficial, sí, está en el coche, en la guantera.
te lo traeré. Misje dejó a los niños al cuidado del policía. Alice ya no sollozaba, las lágrimas de desesperación se habían agotado. Ahora solo se limpiaba la nariz con el puño, agotada después de sus rabietas. No podía mirar a nadie, permanecía abrazada a su hermano, mirándolo únicamente a él. En el suelo, su destino estaba ahora en manos de la policía, pero eso ya no importaba. La llevarían a un orfanato. Misje tomó los documentos y regresó. Mientras el inspector de barrio llenaba el papeleo, su compañero buscaba información sobre los niños en la computadora. Luego, comenzó a susurrar algo al inspector, y ambos fruncieron el ceño, mirando con extrañeza el pasaporte. Misje, ¿qué pasa?, preguntó a los hombres. Oficial, lo que ocurre es que el tutor ha sido designado formalmente. Todo encaja. Misje sintió como si la tierra se deslizara de debajo de sus pies. Misje, ¿es el tío de estos dos niños? No he recibido ninguna citación. Oficial, ¿has revisado el correo? Hay una nota en el sistema que indica que hace 3 días se entregó la carta en el buzón. Misje marcó rápidamente el número de la ama de llaves de Lisa, con manos temblorosas, para comprobar el buzón. Pensaba que todo esto era alguna especie de broma cruel. Lisa contestó al teléfono y, de inmediato, fue a revisar lo que había en el buzón. Lisa, sí, Mikhail Yurievich, hay una carta para ti, del tribunal. Misje, ¿de parte del tribunal? Misje tragó saliva nerviosamente. Su hermana, Alexandra, había muerto en Pekín. Él y su hermana habían sido inseparables desde la infancia, todos conocían la relación entre Misje y Sasa. Juntos solían ir al patio a jugar con los niños del pueblo, y luego crecieron unidos. Ella era solo 2 años mayor que Misje, pero empezó a tomar decisiones por sí misma muy pronto. En secreto, planeó ir a China, pero nunca tuvo la oportunidad. Tuvo que asistir a una universidad rusa, y fue allí donde la invitaron a participar en un programa de intercambio. Fue invitada a participar en un programa de intercambio estudiantil, que solo requería que pasara un semestre en Pekín. Sus padres aceptaron dejarla ir. Sin embargo, poco después, Sasa dejó de responder a sus correos electrónicos, y la universidad entró en pánico. Desapareció sin previo aviso. Para la policía de Pekín, encontrar a una chica rusa era una tarea difícil. Docenas de mujeres desaparecen cada año, y aunque la situación es trágica para las familias afectadas, las autoridades no suelen investigarlas con la profundidad que desearían. Misje, por su parte, había estado inmerso en sus propios negocios. Estudió en la universidad mientras trataba de alejarse de la tristeza por la ausencia de su hermana, y comenzó a trabajar en su propio emprendimiento. Nunca fue costumbre hablar de su hermana como si estuviera muerta, siempre tuvo la esperanza de que le iría bien en China, pero lo que ocurrió con Sasa fue un golpe devastador. Misje se quedó sin palabras, y solo en su casa, enfrentó la difícil decisión de si debía o no tomar la custodia de los niños. Finalmente, decidió que los llevaría con él. En primer lugar, porque los niños podrían ayudar a salvar su negocio, y en segundo lugar, porque sentía una conexión especial con Alice y Anton. A pesar de no haber planeado ser padre de 2 niños de golpe, Misje estaba dispuesto a asumir el rol de tutor, con la esperanza de ser un buen cuidador para ellos.